Pues bien, ahora llega otra época, la que conocemos como la gran Sodoma y Gomorra, donde Dios llama a un hombre de Ur de los Caldeos llamado Abraham, un hombre que era de una descendencia pagana y que creían en muchos dioses, que adoraban el fuego, el agua, el mar, adoraban el aire, todo lo que veían adoraban. Dios le habla y dice: Abraham, Abraham, y él dice: heme aquí, deja tu tierra, deja tu parentela y vete a un lugar donde yo te mostraré. Oiga bien, por eso Abraham se conoce como el padre de la fe, porque salió de un lugar sin saber para dónde iba. Por eso mi libro se llama ¿Hacia dónde voy? Abraham no sabía para dónde iba. No es tan fácil, después de usted haber hecho una vida, 10 años en una ciudad, tenga su casa, tenga sus hijos, tenga toda una vida hecha en un lugar, que de repente alguien le diga: vete a un lugar que yo te mostraré, y abandona todo. No es fácil que usted, pero este hombre lo hizo. Porque este hombre creyó a Jesucristo, creyó a esa voz. Y agarró a su criado, a su mujer, y caminaron a tierra, a la gran tierra prometida, que luego Moisés siguió la trayectoria. Y luego cuando este hombre siguió y se fue, dice que llegó a un lugar, y ahí mismo entonces fue cuando le aparece un ángel a un sobrino de Abraham llamado Lot, y le dice: mira, el pecado de esta ciudad ha llegado hasta la cúspide de la presencia de Dios, y Dios la va a destruir. No, ahora no es con agua, sino con fuego. Prepárate tú y tus hijas para que salgan al amanecer, y cuando se vayan, no miren atrás. Pero ¿qué pasó? Que cuando ya se iban corriendo, porque ya Dios estaba mandando fuego del cielo para quemar esa ciudad, dice que la mujer de Lot miró atrás y se volvió una estatua de sal. Porque si Dios te dice algo que no lo hagas, no lo hagas, porque tendrá la consecuencia. Y ahí entonces ya no hay forma, ya el hombre perdió el control, hay un libertinaje inmoral, ya Dios no sabe qué hacer con el hombre está de pecado en pecado, por cuanto todos habíamos pecado, estábamos destituidos de la gloria de Dios. No había forma hasta que llegamos al libro de Nehemías, donde ya no se escucha ningún profeta hablando, nadie habla, nadie dice nada, entonces la historia se para como en cero. Y se está esperando a ver que alguien hable. Ahí es cuando se escucha una voz en el cielo, donde el Padre dice: ¿a quién enviaré a morir por esta gente? Para redimir al mundo de pecado y de justicia. Porque éramos enemigos de Dios, estábamos en guerra. Entonces, por causa de nuestro padre Adán y Eva, nosotros que somos descendientes en la carne de Adán y Eva, llevamos ese pecado. Entonces dice que Jesucristo dijo: envíame a mí. Oye, es como que el hijo del presidente diga: padre, yo voy a ir a vivir en el barrio del 8.5. Me voy a hacer pasar como un pobre. Voy a vivir como ellos. Voy a ponerme chancleta como ellos. Voy a ir a los colmados a comprar un pan para hacer un jugo y comérmelo. Eso un poco para que usted me entienda. Jesucristo se despojó de su imperio, se despojó de su gloria y dijo: yo iré a vivir como ellos, a sentir lo que ellos sienten, a saber por qué cometen tantos errores. Porque no es lo mismo decir: pero fulano ha cometido tantos errores. A veces hay que meterse en el zapato del otro, porque el corazón de la uyama solamente lo conoce el cuchillo. Para tú juzgar a una persona que viva bajo la droga o que viva bajo cualquier vicio, tú tienes a veces que entender por qué ha sucedido. Y si tú no lo has experimentado, pedirle al Espíritu Santo que te enseñe por qué lo ha vivido. No es que tú tienes que vivirlo exactamente, pero a veces pasamos la pobreza, el hambre, la situación difícil, para que aprendamos a que cuando tengamos a compartir, porque a veces nos llenamos de tanto egoísmo, que a veces pisoteamos a los demás por lo que tenemos, y a veces Dios nos hace pasar circunstancias en la vida para que aprendamos el amor y la justicia. Por eso Jesucristo dijo: envíame a mí, Padre, para yo vivir como ellos viven, para yo entender lo que ellos entienden. Y dice que entonces Jesucristo, como dice en el libro de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió, y reverenda, puedo sentir al Espíritu Santo revelando su palabra a mi mente. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna.
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y en él estaba la vida, y la vida es la luz de los hombres, pero los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque su obra era mala. Por eso fue que cuando Isaías, se escuchó la voz de Isaías que dijo, porque un niño no es nacido de carne y el principado sobre su hombro, hablando del que es el principado, hablando de Jesucristo, porque por él todas las cosas fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho. El principado sobre su hombro significa que en el principio era el verbo, era Dios, y el verbo se hizo carne y rebequenda para vivir entre nosotros. Y cuando vino Jesucristo, entonces dice que antes de venir es cuando manda a este Juan el Bautista que yo le hablé, que fue a preparar el camino de Jesús, como le hablé al principio y le di un resumen en la primera serie. Y cuando él viene y prepara el camino del maestro, entonces luego viene y se le aparece el ángel Gabriel a una virgen llamada María. Virgen porque no era como la tienen ahora, virgen porque aún no había conocido varón, aún no había tenido relaciones sexuales. A eso es lo que se conoce virginidad. Y dice que se le apareció el ángel Gabriel y le dijo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Porque aquí dará a un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Porque él salvará a su pueblo de su pecado. Y esta mujer dijo, pero oye, ¿y cuán grande es? ¿Cuándo sucederá esto? ¿Por qué harán esto con la sierva de Dios? Y él dijo, porque el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá y darás a luz un hijo. Pero no se queda ahí la historia. Cuando ya empieza a salirle la pancita a María, ella no vivía sola, ella vivía con un hombre, pero aún no habían tenido relación, todavía no habían culminado el matrimonio, que se llamaba José. Cuando él ve esto, este hombre podía decir, bueno, esta mujer me fue infiel, y la ley de Moisés, que era una ley cruel y malvada, porque Moisés no sabía lidiar, no tenía la paciencia para lidiar con las malas costumbres y con la rebeldía del hombre, y mejor decía, elimínenlo, quítenlo, apedréenlo por su pecado. Pero Jesucristo dijo, no, yo voy a cambiar eso. La ley de Moisés decía que si esta mujer salía embarazada y el hombre sabía que no fue con él, podía decirlo al pueblo y el pueblo la mataba a pedra limpia. Pero este hombre parece que Dios había preparado su corazón. Este hombre se quedó callado, hizo silencio, meditó en Dios. ¿Sabe qué? Porque cuando Dios va a hacer algo en su vida, Dios prepara el terreno, Dios mismo se encarga. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene el control y una hoja de un árbol no se mueve si Dios no lo permite. Y este hombre se hizo silencio porque Dios sabía lo que estaba haciendo. Y cuando llegó el momento, el ángel le apareció y le dijo, mira, porque el Altísimo la cubrió y el que viene será el Salvador de Israel, su pueblo. Y cuando se dio cuenta, porque esta profecía estaba escrita en el libro de Génesis, en el que le estuve hablando, en el capítulo 1, versículo 3, donde decía, y tú le herirás en la cabeza, más ella te hará en el calcañar, diciéndole a Satanás, tú heriste la creación de Dios, pero él vendrá y en la cruz del Calvario te tumbará y te hará que caiga sobre tu polvo. Esta profecía se había mencionado y como los espíritus y los demonios, secuaces del diablo, estaban promoviendo esa información llegó a Herodes. Y dijeron, bueno, es un enemigo. Cuando el gobierno, alguien sabe que hay un enemigo en política, empiezan a tirarse los trapitos al sol, a difamarse. ¿Para qué? Para que pierda credibilidad, para que pierda puntualidad y para poder poder lograr ganar. Como dice un sabio filósofo maquiavélico, divide y vencerá. Herodes dijo, no, hay que matar a todos los niños nacidos para evitar que venga este supuesto rey, porque Herodes creía que el que venía iba a gobernar como rey humano, pero no entendía que el reino de Dios no era este mundo, sino que era un reino espiritual, y mandó a matar a todos los primogénitos para evitar que naciera el maestro. Pero como a Dios nada se le escapa, porque Dios siempre tiene un plan, ¿sabe qué pasó? Se le apareció en sueño y le dijo, váyanse a Judea, porque Herodes procurará matar al niño. Y dice que huyeron de noche a Judea. Por eso que dice que tu Salvador sería llamado Nazareno, porque de Nazaret saldría y de Belén de Judea. Y dice que cuando Herodes murió, el ángel se le apareció y le dijo, vayan de nuevo
porque ya el que procuraba matar al niño ya no vive. Seguiré la segunda serie, siga con la continuación de este mensaje poderoso.